Faltó la lámpara. Estamos en la quinta clase de Teología 3, Teología Básica, y hoy vamos a ver dentro de la doctrina de la salvación, soteriología, un tema muy importante, o vamos a iniciar una serie de temas muy importantes que debemos de conocer como estudiosos de la palabra de Dios, que son precisamente el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Fe, la justificación, la regeneración, la adopción y la santificación. Y hoy, en esta clase número 5 de Teología 3 básica, vamos a ver la doctrina, qué es lo que enseña la palabra de Dios, qué es lo que enseña Dios en su palabra del arrepentimiento. La semana pasada, seguimos viendo lo que es la doctrina de la salvación, soteriología, en sus diferentes puntos. La semana pasada terminamos precisamente las provisiones que llevan a la salvación, y esas provisiones, por llamarle así, o dispensaciones, por llamarle así, son la muerte de Cristo, importante, sacrificio, la resurrección de Cristo, importante, si no hubiera visto resurrección, van en nuestra fe, y vimos la semana pasada la glorificación de Cristo, la glorificación de Cristo. ¿Qué es glorificación? Pues aquel que se exalta, aquel que sube a otro nivel, ¿no? Y que es digno de alabanza, que es digno de reconocimiento, y que pues ascendió al Padre en un cuerpo glorificado, en un cuerpo perfecto, diferente, como le digo, en otro nivel sobrenatural, sobrehumano, porque no era natural ya. Ahora, como terminamos la semana pasada, la mesa está servida con todas estas provisiones de Dios, pero el tomar de los beneficios solo se puede realizar en estas condiciones del corazón del ser humano, que es lo que vamos a ver ahora. Dios pone la mesa, es cierto, nosotros tenemos que tomar de la mesa, tomar de todo lo que Él nos da, porque si no lo hacemos, quiere decir que no estamos creyendo en Él. Alguien que está creyendo en Dios, alguien que verdaderamente tiene fe en Dios, pues todo lo que Dios pone en la mesa, lo toma, porque Dios lo está proveyendo. Bien, entonces, como le digo, la mesa está servida, debemos de tomarlo, solamente debemos de tener ciertos requisitos en nuestro corazón. Y para eso, como dice Mateo 22 del 1 al 14, vamos a iniciar con esta parábola de la fiesta o del banquete de bodas. Mateo 22 del 1 al 14, hay que estar vestidos de bodas. Hay que estar vestidos de bodas. Y vamos a ir ahí a este pasaje bíblico, Mateo 22, 1, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos, el reino de mi Padre, el reino de Jesucristo, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dios proclama su palabra, Dios envía su palabra a través de todos aquellos que predicamos su mensaje. Sin embargo, en este mismo contexto de hoy, pues también muchos no quieren oír. No solamente no venir, no ir, significa no quieren nada con Dios. Esa es la realidad. Versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Fíjese, en ese contexto era muy importante. Dice, mis toros y animales engordados han sido muertos. Esto es cuando usted va a un rancho, pues que cuando va usted van a matar o un marranito, un cerdito, un puerquito, o van a matar un chivo, o van a hacer algo. Entonces era una costumbre de esos tiempos en el contexto en el cual se está escribiendo esto. O sea, si quisiéramos parafrasear en nuestro término, es arreglaron la casa, limpiaron la casa, prepararon la casa. Sí, están a la puerta esperando a los invitados. Eso es lo que quiere decir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros
tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. No solamente algunos de ellos no aceptaron la invitación, sino accionaron agresivamente contra aquellos que llevaban la invitación. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Eso va a acontecer en los últimos tiempos. Y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, fíjese bien, las bodas a la verdad están preparadas y no se van a cancelar. No se van a cancelar. Entonces dijo a sus siervos, las bodas ya están preparadas, mas los que fueron convidados pues no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ve e invita a todos los que te encuentres en el camino. ¿A cuántos? A todos, porque el llamamiento de Dios es para todos. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, no importando su condición, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, aquí mucha gente que no comprende la enseñanza espiritual, pues va a criticar, pues ¿cómo? ¿Por qué invitó a todos? Y pues de repente esta persona no estaba vestido de bodas y pues lo castigó o lo desechó o lo echó fuera. Bueno, dice que invitaron a buenos y malos, pero que aceptaron la invitación. Buenos y malos que estaban en su corazón dispuestos a tomar de lo que el Señor había preparado. Pero el que no estaba vestido de bodas, ¿por qué dice que no estaba vestido de bodas? Por eso es importante, usted y yo debemos mantener nuestras vestiduras de bodas para que cuando llegue Cristo y sean ofrecidas o sean celebradas las bodas del Cordero con su iglesia, pues estemos preparados. Precisamente eso es lo que significa estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Bueno, como le digo, la mesa está servida, la invitación ha llegado, pero hay que estar vestido de bodas. Cuando estamos vestidos nosotros o estamos con los ropajes correctos para recibir la bendición de Dios, para estar dentro de la cobertura de Dios, pues tiene que haber arrepentimiento, fe, justificación, regeneración, y luego viene comprender qué es la adopción y la santificación. Ahora, mucha gente dice, o sea que si no comprendo cada una de estas cosas, ¿no puedo ser salvo? No, no estamos hablando de eso. Porque muchos no saben ni siquiera qué es cada uno de estos conceptos, ni siquiera lo que son teología, ni siquiera lo que es soteriología o la doctrina de la salvación, y son salvos. Porque es una condición genuina del corazón, en donde hay un quebrantamiento, un arrepentimiento, donde hay una condición que se ve de la vida y que dice, esto no puede ser que lo siga haciendo, esto no puede ser que siga en esta condición, y entonces se renuncia a la manera pasada de vivir y entonces opera el nuevo nacimiento sin necesidad de saber teología. Pero hoy estamos predicando para aquellos que se están interesando, o estamos dando estudios bíblicos para aquellos que se están interesando en conocer un poquito más profundamente qué fue lo que aconteció en su vida, y que para que lo comprendan y también para que nos demos cuenta qué es lo que nos falta. Pero esa es la realidad, o sea, no necesariamente es entrar a un instituto bíblico para ser salvo. Ahora, tenemos que estar en un instituto bíblico y establecer o conocer y llevar formalmente enseñanzas de estudio bíblico serio. Sí, principalmente si estás predicando la palabra de Dios, principalmente si quieres servir a Dios, principalmente si quieres ser un obrero eficaz, preparado para toda buena obra en el cuerpo de Cristo. Acuérdense, en el cuerpo de Cristo hay servidores y en el cuerpo de Cristo hay ovejitas, aunque los servidores también somos ovejitas. Así es de que, pero estamos hablando de que debemos de conocer a profundidad lo que es el arrepentimiento en este caso. ¿Para qué? Para poderlo
explicar, para poderlo primeramente comprender y explicarlo, ¿ok? Entonces ya quedó ahí aclarado el punto, porque mucha gente va a decir, o sea que si no conozco qué es el arrepentimiento verdadero y genuinamente, entonces no soy salvo. No, porque aconteció en su corazón y ahora nos estamos dando cuenta que es arrepentimiento. ¿Por qué es necesario arrepentirse? ¿Arrepentirse de qué? Pues de la condición de vida. Mucha gente dice, pues es que yo la verdad no tengo de qué arrepentirme. Y sienten que llegaron a Cristo diciendo, es que Dios me necesitaba, yo pienso, porque era tan buena persona que, Dios estaba ahora sí que reclutando esta clase de ser humano, ¿no? Cuidado, ¿no? Con esos atrevimientos. Cuando la gente se da cuenta de que tuvo que haber un arrepentimiento y sabe de qué se tuvo que arrepentir, entonces está en la condición humilde y se humilla delante de Dios. Entonces, ¿por qué es el arrepentimiento? Porque lo dice la Escritura, así, porque lo enseña Dios en palabra. ¿Por qué es importante conocer y saber qué aconteció en el arrepentimiento? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué de la importancia del arrepentimiento? Porque sin el arrepentimiento el hombre sigue condenado, así de sencillamente. Entonces vamos a ver, en el Antiguo Testamento, Dios siempre a través de los profetas instaba a volverse a Él. Acuérdese, el hombre va dándole la espalda cada vez alejándose más de Dios. Y con la predicación del Evangelio es un clamor, un mensaje, un aviso de que reconsideren sus caminos y den la vuelta y caminen en dirección de Dios para que se vayan acercando poco a poco a Él, hasta que Cristo los encuentre en el camino y los transporte a la presencia misma de Dios. Entonces, siempre instaba a Dios a través de los profetas, a través de quien conocía la palabra, a través de los apóstoles, a volverse a Él. Segunda de Reyes 17:14 dice la siguiente, es solamente la frase, ¿no? Vuélvanse de sus malos caminos y obedezcan mis ordenanzas. Así. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. En el Nuevo Testamento, obviamente hay más citas bíblicas, pero solamente estoy tomando 2 del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista en Mateo 3:1-8, bueno, usted lo puede leer completo, pero yo solamente le menciono, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está. El mismo Jesucristo en Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en 2 de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento, iglesia? Arrepentimiento denota un cambio profundo y sincero del corazón y de mente con respecto al pecado. Esto es, antes no nos dábamos cuenta que estábamos pecando porque era nuestra naturaleza. Ahora sí que era como pez en el agua, ¿no? Pero cuando hay un arrepentimiento es un cambio profundo y sincero de la mente y del corazón con respecto al pecado. El pecado tenemos que repudiar, el pecado tenemos que desarraigarlo en nuestro corazón. El pecado es necesariamente, tiene que ser expulsado de nosotros, ¿sí? Entonces, ahí ese es el arrepentimiento. Mientras no estamos conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, por eso es importante conocer la palabra de Dios, la ley. Entonces, mientras no somos conscientes de lo que es bueno y es malo, pues quiere decir que estamos involucrados en lo malo. Mucha gente, aún siendo cristianos, tienen actitudes, y a veces tenemos actitudes que necesitamos cambiar, que necesitamos seguir creciendo en ellas. Así es de que, pero aunque ya no pecamos, bueno, sí pecamos, pero no es nuestra naturaleza pecar, o sea, no nadamos en el agua del pecado, ya estamos fuera, pero nos equivocamos, nos pecamos. Ya no practicamos el pecado, ya no somos fábrica de pecado. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos conciencia de lo que es y ya tenemos conciencia que el pecado separa de Dios. Nadie puede acercarse a Dios siendo pecador. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Dios llama a los pecadores al arrepentimiento y por medio de Cristo se purifican, ¿ok?
Cristo los lava, Cristo los transforma y entonces llegamos a la presencia del Padre. Ese es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Ahora vamos a mencionar 3 áreas importantes que involucran un verdadero arrepentimiento. Estamos hablando del arrepentimiento. Y hay 3 áreas que se deben involucrar y que si nos podemos a meditar, nos damos cuenta que es una realidad. Mire, el arrepentimiento involucra, o nos damos cuenta, en el área intelectual, en el área emocional y en la voluntad. ¿Cómo explico el área intelectual? Bueno, en el área intelectual, en ese razonamiento, en ese psique, acerca del pecado, estamos conscientes ya, sabemos que el pecado es totalmente aborrecido por Dios. Dios no tiene comunión con el pecado. No olvidemos, el pecado es algo que separa de Dios. Y el pecado en una persona que no ha nacido nuevo, que no es creyente, que sabe que existe Dios pero no quiere nada con Él, ese pecado no está allá afuera, no está allá afuera, el pecado no está allá afuera, ahí está la tentación a pecar, pero el pecado está en el corazón del ser humano, en su naturaleza, y eso es lo que separa de Dios. Entonces, como Dios aborrece el pecado, debe de ser una convicción interna del ser humano el alejarse del pecado, el repudiar el pecado, el rechazar el pecado, el aborrecer el pecado, porque Dios lo aborrece. Fíjese, en Romanos 3:19, porque mucha gente va a decir, ¿cómo va a dar cuenta del pecado? En Romanos 3:19 dice, la Escritura nos hace conscientes del pecado. Cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, alimentando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, exponiendo nuestro corazón a la palabra de Dios, entonces nos va a caer en cuenta, vamos a caer en cuenta tarde o temprano, y vamos a tener conciencia de lo que es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. ¿Quiere vivir separado de Dios? Ahorita pues lo va a hacer también eternamente, y no solamente fuera de la voluntad de Dios, sino el castigo eterno. Emocional también, la otra área que involucra el arrepentimiento del pecado, pues es en las emociones, lo emocional. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se acongoja la gente. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gente se entristece porque se da cuenta de su condición. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se da cuenta de lo que es el pecado, le duele en su corazón a esa persona. ¿Por qué? Porque ya está cambiando su naturaleza. Ahora, el que verdaderamente se arrepiente, llora, pero cambia. El que solamente tiene remordimiento, llora, pide perdón, pero no cambia. Esa es la realidad. Por ejemplo, David en el Salmo 51 nos da testimonio de su arrepentimiento. Judas Iscariote en Mateo 27:5 conlleva o realiza una acción en donde no hubo arrepentimiento, sino hubo un remordimiento, y ese remordimiento acabó con su vida. Esa es la realidad. Entonces es muy diferente el arrepentimiento al remordimiento. El que solamente entre el remordimiento o afecta su vida porque no sabe qué hacer, o afecta la vida de los demás. Y le remuerde la conciencia, pide perdón, y al día siguiente hace lo mismo y pide perdón, y al día siguiente hace lo mismo y pide perdón, y no hay un arrepentimiento, porque quien se arrepiente entonces repudia lo que está haciendo. Eso es lo que estamos enseñando. 2 Corintios 7:9 dice lo siguiente: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, se arrepintieron, gloria a Dios, me gozo porque están contristados, porque están tristes, pero me gozo porque están tristes, no, porque están tristes porque hay arrepentimiento. Déjeme lo termino de leer, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, gloria a Dios, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pues de muchas cosas, ¿no? Eso sí, tampoco tienes que arrepentirse de que te arrepentiste. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la realidad. La tristeza del mundo lleva nada más al remordimiento.
La tristeza del mundo lleva solamente a vivir una emoción efímera de que no estás consciente de lo que estás haciendo, sino más bien, como ves las consecuencias, pues quieres no hacerlo otra vez, pero lo vuelves a hacer. Bien, hay diferencia entre arrepentimiento verdadero y remordimiento nada más. Segunda de Corintios 7:9 en la versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente, escuche bien. Segunda de Corintios 7:9. Pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo lo pueden matar, lo pueden ahogar, lo pueden simple y sencillamente sentir una culpa de la cual, pues, por ahí los psicólogos nada más van ahí a maquillar, ¿sí? Ahí está. Es que tienes una culpa tremenda en tu corazón, pero hazle así, hazle así, hazle así. Entonces la gente se acostumbra a vivir con la culpa, porque ya nomás se terapea o autoterapea. No, hay que tener un verdadero arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento pues involucra lo intelectual, lo emocional y también la voluntad. Para que opere el arrepentimiento se debe querer, se debe anhelar, se debe decidir. Si alguna persona dice, es que no puedo, lo que realmente está diciendo es que no quiero, realmente. Es esto, o sea, ni le batallemos, ¿no? Acuérdense que aquí, como no somos psicólogos, hablamos claros, concisos y al grano. Si una persona dice, es que no puedo arrepentirme o no puedo perdonar, la realidad es que no quiere perdonar o no quiere arrepentirse. Esa es la realidad. Lucas 15, 11, 21, fíjese, aquí habla del hijo pródigo. Y el hijo pródigo se arrepintió. Y si usted leía en sus versículos finales, ya de la enseñanza de la parábola, en el versículo quizás 17, 18 o 17 al 21, dice él, dijo, me levantaré e iré. Ahora, ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo pensó? ¿Cuándo lo meditó? Lo hizo realmente. Lo llevó, lo ejecutó. ¿Por qué? Porque entonces operó la voluntad. No es decir, voy a hacer, es hacerlo. Entonces, por eso involucra el arrepentimiento la voluntad. Tenemos que decidir hacer y hacer objetivamente, llevarlo a la práctica. Bien, para que no nos engañemos, iglesia, hay 3 evidencias de un verdadero arrepentimiento. 3 factores importantes que van a evidenciar un verdadero arrepentimiento. Número 1, confesión del pecado. Hay una confesión del pecado. Nos damos cuenta del pecado y tenemos que ir ante Dios a pedir perdón en ese pecado, en esa condición de vida. Salmo 38, 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Sí, te pones triste, pero al confesar el pecado hay una liberación en donde ya no hay remordimiento, en donde ya no hay esa condición, ya no hay esa pesar, ya no hay esa culpabilidad, porque creemos en Dios y creemos en que Él nos perdonó, pero una evidencia de que hay un verdadero arrepentimiento y que Dios nos perdonó, pues precisamente la segunda. Número 1, confesión de pecado. Número 2, separación del pecado. Separación del pecado. Isaías 57, 7, bueno, usted lo lee, pero yo voy a leer Proverbio 28, 13, dice lo siguiente, el que encubre sus pecados no prosperará, se quedará igual. Mas el que los confiesa y se aparta, escuche bien, ahí está la voluntad, y se aparta, alcanzará misericordia. No puede ser posible que la gente piense, porque algunos así piensan, y pues no han sido enseñados, por eso es importante estudiar también profundamente lo que pues no hemos comprendido, muchas veces nos sigue haciendo batallar. Y si usted sigue batallando, pues mejor metámonos a la Escritura, estudiemos la Escritura para que encontremos las verdades, encontramos los porqués y nos alejemos del pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, decide apartarse de ellos, alcanzará misericordia. Por eso no aplica que el Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y el Señor está diciendo, déjalo, déjalo,
déjalo. Lo que tienes que es fortalecerte en el Señor, pero nunca te vas a fortalecer en el Señor si no estás escuchando la palabra de Dios, si no te congregas. Si usted va a decir, ahora es que no hay servicios presenciales. Bueno, pues aquí estamos los servicios presenciales. De lunes a viernes a las 7 de la tarde hay predicación de la palabra de Dios, hay oración a Dios por tu necesidad. Y los sábados a las 6 de la tarde, a las 5 está el de jóvenes, y los domingos a las 11 de la mañana. Y también mujeres a las 10:30 de la mañana los martes, y los los viernes a las 10:30. Entonces, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Si usted de estas 9 oportunidades que se le están dando, ninguna la aprovecha, pues entonces no va a tener fortaleza para cambiar de manera de pensar, para cambiar de manera de vivir. Pero si se la pasa, ¿verdad?, allá en los restaurantes, se la pasa allá de party, allá no puedo ir a la iglesia, pero sí voy de party, pues entonces ahí sus prioridades están cambiadas, y dudo que haya arrepentimiento. No es usted cristiano, así de sencillo. Entonces, tres evidencias de un verdadero arrepentimiento: confesión de pecado, separación del pecado voluntariamente, con esa decisión, y volverse a Dios. O sea, una persona que se arrepiente no dice, ya me arrepentí, Dios, gracias a Dios que me perdonaste, pero pues no quiero saber nada de todos modos de las congregaciones. Bueno, eso no es correcto, porque hay un mandamiento de Dios que dice que tienes que congregarte. Es un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia. Necesitamos congregarnos. Ahorita virtualmente lo estamos haciendo. Entonces, una persona que se arrepiente se vuelve a Dios, camina hacia Dios, busca de Dios. Fíjese lo que es, busca de Dios, porque Dios no está perdido, nosotros somos los que andamos extraviados. Busca de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Ya con 5 años de cristiano entonces ya se gradúa. No, iglesia. Siempre, durante toda la vida, un cristiano debe ser cristiano durante toda la vida, debe ejercer la profesión de cristiano durante toda la vida. Salmo 44:8 dice, en Dios nos gloriaremos, ¿qué? Todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Eso es lo que dice Salmo 44:8, y solamente es un ejemplo. Hay más ejemplos en la Escritura, pero solamente le pongo volverse a Dios. El verdadero arrepentimiento hace que nos volvamos a Dios y que busquemos de Dios siempre, toda nuestra vida. En un cristiano es un anhelo, una necesidad buscar alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios, una necesidad hacer la voluntad de Dios en todos sus mandamientos. Por eso es importante que leamos la Escritura, porque ahí nos vamos a enterar qué es lo que espera Dios de nosotros. Así es de que Salmo 44:8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. ¿En qué forma se produce el arrepentimiento? ¿Cuáles son los factores? Aunque ya mencionamos de repente algunos, ¿cuál es la forma o los factores que ayudan a producir un arrepentimiento? Número 1, por medio de la predicación del Evangelio. Exponga su corazón, exponga su mente, expongamos nuestro ser al Evangelio, a la palabra de Dios. Romanos 10, 13, 17. Hay que exponerlos. ¿Por qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es, Dios nos abre nuestros oídos espirituales al estar constantemente escuchando la palabra de Dios. Mire, escuchamos la palabra de Dios, se nos abren nuestros oídos espirituales, recibimos la palabra de Dios, y entonces la fe viene por el oír lo espiritual de Dios. Lo estamos, pero es necesario exponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a la palabra de Dios. De ninguna otra forma vamos nosotros a lograr el arrepentimiento. Estamos hablando de repente de lo que aconteció en su vida, en mi vida, cuando no éramos cristianos, empezamos a escuchar la palabra de Dios, Dios de repente nos quebrantó, operó el nuevo nacimiento, hubo esa condición, vamos a decir, esa conciencia de la condición del ser humano que estaba en pecado, cada uno de nosotros, y entonces cambiamos de manera de vivir. Así es. Otro factor que produce el arrepentimiento es por medio de creer en Dios y en su palabra. Aquellos que dicen, yo creo en Dios pero no creo en la Biblia, no he escuchado frases más contradictorias que esas, ¿no? Porque
¿Sabe por qué no cree en la Biblia que es la palabra? Es porque no le conviene. Así de sencillito, esa es la realidad. Pero pues sigue en su condición de pecado, por eso tenemos que arrepentirnos. Por medio de creer, entonces, acuérdese, mire, en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo, en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo precisamente habló de la buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay tierras duras, hay tierras pedregosas, hay tierras que están constantemente siendo pisadas por las situaciones de la vida, que son atraídas las personas y seducidas y no dejan que la palabra germine, la semilla de la palabra germine. Pero hay buena tierra. Esa buena tierra fuimos usted y yo, por eso estamos acá hoy nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y número 3, otro factor bien identificado de qué es lo que produce arrepentimiento, pues la bondad de Dios. Cuando nos damos cuenta verdaderamente del amor de Dios por nosotros, cuando nos damos cuenta y tenemos conciencia de esa misericordia de Dios por nosotros, de esa bondad de Dios por nosotros, no nos queda otra más que acercarnos a Él, porque nadie va a rechazar el amor, pero el amor verdadero, el amor genuino, no el amor eros en el cual se casan los artistas y a los 2 días ya, como ya tuvieron sus relaciones sexuales, ya se conocieron y ya se les acabó el amor, porque ese es amor erótico, nada más. Ese no es el amor que están fundamentados en el matrimonio, es una parte nada más, pero no es, vamos a decir, el factor esencial. En ese sentido, cuando nos enamoramos de Dios verdaderamente, en ese amor ágape, fileo, estorge, entonces hay una relación con Él. Y cuando conocemos de esa bondad de Dios, como lo menciona en Romanos 2.4, por ejemplo, sabiendo, nos damos cuenta que es la gracia, ¿sí? Un favor inmerecido, dice Romanos 2.4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando usted se logra enamorar de Dios, es Dios lo que tú digas y punto. Te tienes que arrepentir. Me arrepiento verdaderamente de mi vida pasada completamente. No quiero saber nada de mi condición de vida anterior. Ese es el verdadero arrepentimiento. Iglesia, el verdadero arrepentimiento en el verdadero arrepentimiento se debe experimentar la compunción. ¿Qué es la compunción? Dolor, pena, vergüenza, aflicción de corazón, de tal forma que nos vamos a dar cuenta de que tenemos una necesidad de Dios, porque solos no vamos a poder hacer nada, solamente Dios nos puede ir transformando. No hay nada ni nadie que nos pueda llenar ese vacío que tenemos en el corazón, sino solamente Dios. Y para que haya un arrepentimiento, iglesia, debe de haber primero una humillación delante de Dios, y esa humillación también va a ser visible ante los demás. Una persona diferente, una persona con motivaciones diferentes, una persona con planes diferentes. Antes eran sus planes, hoy son los planes de Dios. ¿Cuándo opera esto? Cuando hay verdaderamente arrepentimiento. Hoy pues terminamos con esta clase, arrepentimiento. Seguimos hablando de soteriología, que es la doctrina de la salvación, y para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento y fe no hay salvación. La próxima semana vamos a hablar precisamente de la fe, y luego la siguiente semana la justificación, la regeneración, la adopción y la santificación, semana tras semana tras semana, para que usted y yo sepamos que queremos estudiar, que queremos escudriñar, que queremos entender para poder explicar a otros con misericordia y amor lo que es cada uno de estos temas. Hoy, el arrepentimiento. Demos gracias a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Rey. Gracias primeramente por cada uno de nuestros corazones, porque hoy podemos estar acá gracias a tu misericordia, gracias a tu palabra, gracias a tu bondad, gracias a que pusiste el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, y hoy podemos creer, Padre. Hoy podemos recibir tu palabra, y esa palabra puede germinar en nuestro corazón día con día, dando el fruto que tú esperas en cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Te alabamos, te bendecimos,
Y mi Dios, no nos queda otra más que agradecerte por tus infinitas misericordias, que hoy nos damos cuenta que son nuevas cada mañana. Gracias por tu perdón, gracias por poner convicción en nuestro corazón del verdadero y genuino arrepentimiento que nos aparta del mal, del pecado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, iglesia bonita, hermanos, sigan avanzando en el conocimiento de la voluntad de Dios. Buenas tardes.